qué yo estoy hablando aquí de cooperación, ¿no? El derecho administrativo realmente abarca casi todos los aspectos de la vida, ¿no? Porque en los estados sociales la administración se mete en todos los aspectos de la vida de las personas, ¿no? Quizás más de la cuenta. Y el año pasado, pues, yo dirigía un máster de cooperación al desarrollo, en el que sigo impartiendo clases, y bueno, pues, contará Elías también, mi compañero Elías Salí y amigo, que tenemos un proyecto también ahora mismo de cooperación en marcha entre España y Colombia, y por eso, bueno, pues vamos a hablar un poquito de la cooperación al desarrollo humano y las nuevas formas de cooperar aprovechando las nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, las tecnologías ya no son nuevas. Hablaremos un poco de qué es el desarrollo humano y la sociedad en red. Hablaremos del problema de por qué el desarrollo humano, la cooperación al desarrollo, no está consiguiendo todavía, o no ha conseguido en los 50 años en que se ha intentado hasta ahora cambiar el mundo, ¿no? Y conseguir un mundo más justo y equitativo. ¿Por qué no ha tenido éxito? Por culpa, en mi opinión, del principio de soberanía de los estados como principio vertebrador del mundo que tenemos. Y hablaremos de cómo las tecnologías de la información y la comunicación pueden cambiar eso, y lo están cambiando ya. Veremos por qué esa cooperación, ¿no se oye? Sí, Francisco. No, es que me lo he quitado. ¿Pero no se oye al fondo? No, pero sí, pero para que se pueda pueda para que quede grabado. Ahora lo dejé ahí. Perdón. Estoy acostumbrado. Bueno, veremos por qué la cooperación de las llamadas ONG, organizaciones no gubernamentales, es una falacia, no es una mentira. Ya no hay cooperación no gubernamental, y veremos por qué. Veremos también cómo se relacionan las tecnologías de la información, la democracia, el desarrollo y la denominada brecha digital, ¿no? Que seguramente conocéis, y un aspecto importante que es el mainstreaming de las TIC en la cooperación, ¿no? Cómo incorporar a la cooperación al desarrollo las TIC en todas las dimensiones posibles, ¿no? Y bueno, y unas pequeñas conclusiones, ¿no? ¿A qué preguntas quiero responder, o vamos a tardar de responder? Si la cooperación al desarrollo lleva trabajando 50 años, ¿no? en conseguir un mundo justo, equitativo, ¿no? en el desarrollo de los países que estaban en una situación de partida peor, ¿por qué no se está consiguiendo, ¿no? ¿Qué pasa con esos objetivos del milenio que a día de hoy se sabe que ya son imposibles de conseguir, los objetivos que se habían planteado para el año 2015 de desarrollo en todos esos países subdesarrollados o en vías de desarrollo? ¿Es posible que las TIC puedan cambiar la organización del mundo tal y como lo conocemos y el reparto de la riqueza y el poder? La respuesta es sí, pero luego veremos por qué. Y lo están haciendo ya, ¿no? ¿Se puede superar la organización actual del mundo, ¿no? Y el reparto del poder que tenemos, y que el pueblo recupere la soberanía, ¿no? La soberanía que está en la base de todas nuestras constituciones, ¿no? Que nos dicen que el pueblo es el soberano, nosotros tenemos el poder, ¿no? Luego lo delegamos, lo repartimos como queramos, como nuestra constitución establezca, pero las nuevas tecnologías nos pueden hacer recuperar el poder. Esa es una idea que quiero lanzar ahí, ¿no? Y que es básica en la cooperación al desarrollo y en el éxito a través de las TIC de la cooperación al desarrollo. Y luego veremos, pues, cómo las TIC no solo son objetivos del desarrollo, sino que son instrumentos del desarrollo, ¿no? Cómo pueden esas organizaciones no gubernamentales dedicadas al desarrollo utilizar las TIC y implementar las TIC en los países en vía de desarrollo como instrumento y como objetivo, ¿no? Esas dos dimensiones. Bueno, nuestro mundo, ¿cómo está organizado, ¿no? ¿Cómo es el poder en nuestro mundo y la organización del poder, ¿no? Pensemos en la ONU, ¿no? Ahora el conflicto de Libia, ¿no? Sale mucho el Consejo de Seguridad de la ONU, la Asamblea General de las Naciones Unidas, y tenemos un mundo, en mi opinión, que es eso de ahí, ¿no? Un puzzle, ¿no? Parcelitas de poder que se van superponiendo una a otra y enfrentándose, ¿no? La expresión de un derecho internacional que es, para un profesor de Derecho, a lo mejor no lo entendéis, pero yo a mi alumno le digo que el Derecho internacional es el antiderecho.
Es decir, es un derecho sin garantías de cumplimiento y sin nadie que pueda hacerlo cumplir y sin sanción, ¿no? En España se dice que todo lo que tiene, que la ley sin sanción, pues no es ley, ¿no? Pues directamente se incumple, porque si no me van a sancionar. Si aquí dice, usted no aparque aquí y no le voy a multar, pues yo aparco, ¿no? Eso por lo menos en España funciona así. En países más civilizados a lo mejor sería de otra manera, ¿no? Bueno, ese derecho internacional, como saben, se construye después de la Segunda Guerra Mundial. Se construye intentando pues, que eso no se produzca otra vez y se organiza por los ganadores de la guerra. Hay 5 países en el Consejo de Seguridad, los miembros permanentes con derecho a veto: Francia, Inglaterra, China, Rusia y Estados Unidos, que pueden vetar cualquier decisión de todos los demás países. Uno solo de ellos se puede oponer al mundo y evitar que el mundo, por ejemplo, tire abajo el muro de 5 metros que separa a los palestinos de los israelíes, ¿no? Una clara violación a los derechos humanos, condenada por la Asamblea General, pero a la que Estados Unidos históricamente se ha opuesto y ha evitado que ese muro se tire respetando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Ese es el mundo que tenemos, un mundo donde los que ganaron la Guerra Mundial han impuesto su poder, que está cambiando, ¿no? Hay poderes emergentes, bueno, China ya estaba sentada ahí, ¿no? Pero ahí está India, que está también adquiriendo una capacidad de influencia mundial muy grande, ¿no? Otros países como Brasil, ¿no? Que están situándose de forma muy fuerte en el panorama internacional, ¿no? Pero todo parcelado, ¿no? Parcelado y enfrentado, ¿no? Todas esas parcelas de poder, cada uno intenta aumentar la suya, ¿no? Y reducir la de los demás, y no es un modelo para nada cooperativo, sino impositivo de aquellos que tienen el dominio de la fuerza, ¿no? Al final, ¿todo de qué depende? Pues de que haya una intervención militar y quién la respalda, ¿no? Quien la respalda al final siempre o es la OTAN o es Estados Unidos. Estados Unidos hasta ahora ha tenido un papel proactivo, dirigir esas guerras para controlar, para hacer que el mundo no se descontrole, y ahora han dejado de tener ese papel y han querido colaborar más en red, ¿no? Pero han terminado teniendo el mando a través de la OTAN, ¿no? Es decir, siguen teniendo ese poderío militar que domina de alguna forma el mundo, ¿no? Frente a esto, el desarrollo humano como objetivo de las naciones, ¿no? De esta sociedad de naciones, de las Naciones Unidas, ¿no? ¿Qué es el desarrollo humano? Los procesos que amplían las opciones de las personas, y esas opciones son libertades, una vida digna y duradera. Una vida, es decir, todo se dice, no, es que tú has tenido más oportunidades en la vida. Todo en la vida, pues para mucha gente es el sitio donde nace, porque es el que le da la base de oportunidades que va a tener en su vida. Después hay países que permiten llegar hasta el máximo nivel a través del esfuerzo, ¿no? Quizá el sistema americano pueda ser un ejemplo, y otros países que no lo permiten tanto, ¿no? O que no tienen un estado social que permita que aquellos que nacen con menos recursos puedan llegar a la cúspide de la pirámide, ¿no? Puedan llegar a los espacios de poder con esfuerzo, ¿no? Pues eso muchas veces no existe, ¿no? Esos mecanismos. Los productos del desarrollo humano son esas oportunidades y derechos que generan para los individuos, para las personas, capacidad de elección. Si yo tengo formación, yo puedo elegir qué estudiar, qué trabajar, cuál va a ser mi formación, en qué voy a emplear mi vida y mi tiempo, ¿no? Si nazco pues, en una zona aislada del Perú en el que solo hay una mina, en la que la población de allí trabaja en esa mina hasta que se muere, pues esas son todos mis entitlements. No hay posibilidad de hacer otra cosa o de salir de esa situación, ¿no? Y la cooperación al desarrollo es la que permite dar esas posibilidades que muchas veces de partida no existen, ¿no? Por lo tanto, implica el desarrollo humano ver los derechos humanos como otorgar oportunidades reales, ¿no? No solo satisfacer las necesidades básicas, eso ya está superado, ¿no? La teoría de la caña, ¿no? No me des un pez, dame la caña, ¿no? Ya no es solo eso, ahora con las TIC te pueden decir dónde se pesca mejor, dónde hay más peces, dónde están las especies, ¿no? Para que sea sostenible tu pesca y no acabes con los recursos pesqueros. Ya estamos en un paso más, ¿no? Bueno, la sociedad, todo esto, toda esta cooperación al desarrollo y toda esta creación de oportunidades se hace a través de una sociedad que ya sabemos que está ya en red, ¿no? Ahora ese es el mundo que tenemos, ¿no? Una malla, ¿no? En la que uno tira de un hilo y el hilo no se sabe por dónde va a empezar a deshilachar el resto, ¿no? No se sabe cuando uno empieza a tirar por dónde va a acabar, ¿no? La información ahora mismo tiene un efecto eco, ¿no? Los modelos de producción, de organización,
de identidad, ya todos se basan en trabajo en red y en organización social en red. Pues nuestra vida social ya se desarrolla en gran medida también a través de redes y hay muchos espacios nuevos, virtuales, para tanto relaciones personales y de todo tipo como transacciones, ¿no? Negocios, relaciones empresariales, ¿no? Tenemos un nuevo concepto del tiempo, ¿no? Que ya no es sincrónico. Antes usted quería reunirse y tenía que llegar a un lugar físico y desarrollar la reunión, ¿no? Mientras que ahora, pues, puede resolver los conceptos pues dejando un mensaje en un contestador, en un email, que luego, pues, en un tiempo distinto se contesta, ¿no? Y se ha producido o se puede encontrar en una reunión virtual, ¿no? Sin problema de tiempo y de espacio, ¿no? Y tenemos una globalización tanto de la información, que ya es en tiempo real y que tiene un efecto multiplicador, ¿no? El llamado ese efecto mariposa, ¿no? Pero en Dolby Surround, ¿no? Es decir, con un efecto multiplicador que cualquier problema se va, o cualquier revolución, pensad ahora las revoluciones del mundo árabe, ¿no? Se extiende como la pólvora, ¿no? Ya, antes no, antes se podía acotar una revolución y reprimirla, ¿no? Ahora esa revolución se desarrolla por los cauces de la red, ¿no? Y, por lo tanto, es imparable, ¿no? Y este es un ejemplo quizá actual de cómo las redes hacen que la soberanía de los estados en ocasiones, o en este caso, casos reales, se tambalee, ¿no? Ese control sobre la población que se ejercía por el dominio de la fuerza, por el control del ejército, de las fuerzas de seguridad, de la ley, se tambalea por las redes, por las tecnologías de la información. Hablamos, por lo tanto, de esa soberanía estatal frente al desarrollo, ¿no? El desarrollo está claro que exige unas condiciones mínimas de los estados. Lo primero, la paz y la seguridad. La Unión Europea, a día de hoy, no está en sus mejores momentos, pero es lo que es porque han conseguido crear un espacio de paz y seguridad en el que no ha habido reglas, no ha habido guerras, quitando la guerra de los Balcanes, que eran países que no estaban incorporados a la Unión Europea, desde hace, pues, 50 años, más de 50 años ya, ¿no? Eso es lo imprescindible para que haya prosperidad, ¿no? Para que haya derechos, para que se consolide, ¿no? Tiene que haber seguridad jurídica, ¿no? El gobierno, que los ciudadanos conozcan sus derechos y el gobierno se los respete. No vale lo de Hugo Chávez, ¿no? Lo de Hugo Chávez de exprópiese, ¿no? Eso no es seguridad jurídica. Ninguna empresa va a ir a un país donde no saben si mañana le van a expropiar, bueno, no, a expropiar, a confiscar, ¿no? Quitarle sin darle nada a cambio, ¿no? Pues el Estado de Derecho es fundamental, ¿no? Que uno pueda conocer cuáles son sus derechos y defenderlos ante los tribunales, defenderse ante el gobierno, ante el poder, ¿no? Ante la administración. Y necesitamos libertad, necesitamos democracia, ¿no? Libertad, las TIC son posibles por la libertad de expresión, ¿no? No, son posibles por una serie de derechos que tenemos ya incorporados en nuestras constituciones y en nuestras sociedades, ¿no? Y después, para que una sociedad funcione y haya desarrollo, falta un punto más, que es la cohesión social. ¿Por qué se han producido históricamente las revoluciones sociales? Por una descompensación social, ¿no? Muchos pobres, muy pocos ricos, ¿no? Unos pocos privilegiados y el resto, ¿no? La famélica legión, ¿no? Que es la que se rebela al final, ¿no? La que se está rebelando contra los dictadores, la que se rebeló en la Revolución Francesa, la que históricamente se ha rebelado cuando hay desigualdades de poder, ¿no? Entonces, pues si uno quiere tener desarrollo, necesita además que los mínimos, que haya una clase media grande, que comparta unos derechos mínimos y que tenga unas condiciones de vida mínimas garantizadas y evitar una desigualdad manifiesta y sangrante para los que viven esa desigualdad, ¿no? Bueno, ¿por qué no cambia el mundo? Si llevamos tanto tiempo en cooperación al desarrollo, ¿qué pasa? Cada vez hay más ONG, cada vez se supone que la ayuda al desarrollo es mayor, ¿por qué no se consigue nada? Esa es la primera pregunta de la cooperación al desarrollo, ¿no? ¿Qué ha pasado en estos 60 años desde que se crearon las primeras ONG, ¿no? de inspiración católica, ¿no? La Cruz Roja, la Cáritas, etcétera, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha funcionado? Después se han creado otras que no eran católicas y tampoco ha funcionado, o tampoco han conseguido todos sus objetivos, ¿no? Ahí están los objetivos del milenio y están esas ONG para intentar lograrlos junto con los gobiernos, ¿no? Bueno, pues no se ha conseguido porque no se dan esas condiciones de arriba, para empezar. No se dan esas condiciones de arriba y porque todo depende de los estados soberanos. El derecho internacional se basa en que cada estado, dentro de su estado, hace lo que quiere. Y mientras respete unos mínimos de los derechos humanos
depende, ¿no? Si eres muy fuerte tampoco tienes que respetar los derechos humanos, ¿no? Si eres China tampoco importa mucho, o Estados Unidos no importa mucho si no respetas los derechos humanos, ¿no? Pero normalmente es así, ¿no? Quitando unos mínimos, uno dentro de su Estado puede aceptar, o sea, su población puede aceptar un dictador y el resto de la comunidad internacional no puede inmiscuirse en eso, ¿no? Por eso siempre hay tantas polémicas cuando hay una intervención militar, ¿no? Solo, bueno, en este caso, ¿por qué se interviene en Libia? Bueno, porque ha habido una vulneración, ¿no? Unos crímenes contra la humanidad, ¿no? Disparar a los civiles, ¿no? Cosa que no permite el derecho internacional, ¿no? Y que hay que jugar en la Corte Penal Internacional, ¿no? Bueno, además no cambia porque los estados han conseguido que no haya organizaciones no gubernamentales. Ahora lo voy a explicar después eso. Que no haya realmente organizaciones que operen fuera de los estados, ¿no? Que haga ahí alguna cosa, Greenpeace, ¿no? Que se sustenta solo con el dinero de sus socios, pero poca cosa más. Los demás dependen del dinero del Estado y, bueno, son el perro del Estado. No pueden ladrarle demasiado fuerte ni morder la mano que les da de comer, ¿no? Por lo tanto, ese sistema de gobierno mundial que hemos visto, se ve que comienza a estar, ese sistema de la ONU que he puesto ONU, se ve que en el mundo en red empieza a estar obsoleto, ¿no? Es un sistema 1.0 y eso ya no funciona, ¿no? El mundo ya no funciona con esas reglas, ¿no? Y, aun así, pues hay gente que se empeña, ¿no? En mantener un poder basado en la soberanía estatal, basado en el ejército, etcétera, ¿no? Y la sociedad está saliendo masivamente a contestar esa opción, ¿no? Y está organizándose a través de las nuevas tecnologías, a través de las redes sociales, ¿no? Y ha resultado imparable, o sea, ya han caído varios gobiernos que tenían supuestamente la soberanía, el poder, el control por las tecnologías que ha utilizado la gente para organizarse, ¿no? Bueno, la cooperación al desarrollo es gubernamental. Vamos a poner el caso de la ECID, que conocéis, ¿no? Quizás, pues, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Es una agencia creada por el gobierno para la cooperación internacional, que se basa, su estrategia, pues es una estrategia, pues cada 4 años va haciendo un plan cuatrienal que intenta poner en práctica y que, pues, da subvenciones a las ONGs para que lo pongan en práctica, ¿no? Y las ONG al final no determinan las necesidades y después las cubren, conociendo cuáles son las necesidades de los países en desarrollo, sino que es el Estado el que determina cuáles son las necesidades de los países en desarrollo, establece un plan y paga a las ONGs para que lo desarrollen, para que lo lleven a cabo. Entonces, ¿esas organizaciones son no gubernamentales? Lo dudo, porque están cumpliendo un plan desarrollado por el gobierno, el Plan General de la Cooperación Española 2009-2012, y hacen exactamente lo que ha planificado el gobierno, en los sitios donde el gobierno ha dicho que hay prioridad para intervenir y en los sectores en que ha dicho que hay que intervenir. Es decir, si ahora interesa igualdad entre los sexos y no interesa el medio ambiente, pues se invierte en eso. Si mañana se quiere invertir en educación, pero ya no se interesa tanto luchar contra el SIDA, pues se invierte en eso y el gobierno encauza a esas organizaciones supuestamente no gubernamentales que hacen el trabajo para el gobierno. Bueno, además, esas ONG se integran en el sistema y terminan siendo empresas de la cooperación, empresas quizás más buenas que otras, ¿no? Con mejor responsabilidad social corporativa, pero empresas al fin y al cabo, ¿no? Un ejemplo, ¿cómo cooperan las ONG? No contratan no forman a las personas de los países en vías de desarrollo para que ellos sean cooperantes a su vez. Es decir, no le dan la caña, ¿no? Contratan a españoles, a gente que tiene un máster de cooperación en España, que los llevan allí, ¿no? Los desembarcan en un país que a lo mejor conocen por lo que han estudiado, pero cuyos problemas no conocen en profundidad porque no han vivido allí, y cuyo salario cuesta 10 veces más que el de una persona local. Podrías contratar 10 personas locales y tendrías 10 personas trabajando para un proyecto de cooperación. ¿Por qué ese sistema no se implanta en la ONG? Porque si no, si yo monto una empresa es para ganar dinero yo, para ganarme la vida yo, no para... no, pero no era para ayudar al mundo y conseguir los objetivos del milenio. Hombre, un poco de todo, ¿no? Hay que hacer un poco de todo, hay que comer también, ¿no? Se dice siempre, ¿no? Bueno,